Vicente Barrera, el torero que se abrazaba a Camps en los juzgados y que será vicepresidente con Vox. Además, va a ocupar la cartera de Cultura. En este caso me parece interesante, estaba leyendo yo en Twitter personajes de Twitter del ala ultraderechista que hablaban, bueno, pues muy conscientemente de cómo de alguna manera poner en la cartera de Cultura a un torero, a pesar de que, y lo digo, gente de extrema derecha que no era ni siquiera taurina, decía, es que esto es algo positivo porque abre la ventana de Overton, ¿no? Lo importante que es, mirad cómo razonaban las derechas en Twitter, gente joven de extrema derecha, lo importante que es poner en la cartera de Cultura, ya no solo en el caso de la vicepresidencia, a un tipo que viene, bueno, pues de ser torero, de la tauromaquia, ¿no? O sea, que son plenamente conscientes de lo que significa a nivel simbólico y a nivel político este tipo de acciones. Me vengo aquí contigo, compañero David, que me pedías también hablar de este asunto. Sí, a mí esta noticia me ha recordado una anécdota muy divertida. Estaba en una corrida el gran diestro Juan Belmonte, ya esto antes de la Guerra Civil, y entonces resulta que mira a lo alto del tendido y el gobernador civil había sido banderillero suyo. Y entonces, pues igual que Barrera, ¿no? que va a ser ahora vicepresidente de la Comunidad Valenciana y además conseller de Cultura, ¿no? Y entonces otro banderillero suyo de su cuadrilla le dice, maestro, pero ¿cómo es posible? No le ponía las banderillas a usted, y dice, ya ve usted, degenerando, ¿no? Yo creo que la historia, esto daría para mucho, ¿no? Pero básicamente hay dos vectores que yo veo aquí, ¿no? Uno es los toros y la cultura, ¿no? La gente que dice que el toreo es cultura. Evidentemente, si entendemos cultura en el sentido amplio, ¿no? de todo lo que es relativo al ser humano, ¿no? Todo lo que es artificial, todo lo que está creado por el hombre, pues claro, la cultura implica muchas cosas, ¿no? Entre ellas pues el maltrato animal y el toreo y los mataderos, etcétera, etcétera. Pero en un sentido estricto, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la cultura, de que hay muchísima pintura, hay muchísima música, ¿no? Turina, piensas en Picasso, en Goya, piensas en todo ese caudal artístico enorme que han generado los toros, pues claro, dices, pues entonces por esa regla de tres, pues la guerra, ¿no? Piensas en la cantidad de cuadros que hay en el Museo del Prado sobre la batalla de Lepanto, ¿no? o sobre las lanzas de Velázquez, y jamás se te ocurriría pensar que la guerra es cultura, ¿no? Cultura en el sentido estricto como lo es una novela, ¿no? Y entonces, esto por un lado, ¿no? Esa idea de atribuir la cultura a los toros. Pero curiosamente, antes que he hablado de Belmonte, en esta época, antes de la Guerra Civil, no había esta distinción que hay hoy tan grande entre, prácticamente hoy si te gustan los toros, salvo excepciones que las hay, pero la inmensa mayoría de los toreros son de derechas o de extrema derecha, ¿no? Y lo peor de todo es que son muy paletos, muy paludos. Mientras que los toreros de los que hablo, por ejemplo, Sánchez Mejía, era un torero a cuya muerte le dedicó Lorca el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? Una de las elegías señeras de la literatura española, ¿no? Y Rafael Alberti le dedicó Verte y no verte, otro libro de elegías maravillosa, oscurecido por el de Lorca. Están los inmensos sonetos de Miguel Hernández a los toros, etcétera, etcétera. Y los toreros de aquella época entraban en esas tertulias de café en donde se discutía, se hablaba de poesía. Claro, yo no me imagino ni a Vicente Barrera ni a ninguno de estos, ¿no? Que como decías tú, ¿no? Que hace poco que en Twitter decía que cómo le iba a poner al caballo, ¿no? Que se había comprado un caballo y si le iba a poner Mussolini o... Claro, uno no se imagina a Marcial Lalanda, ¿no? Claro, en esa época en que los ruidos estaba Hemingway, estaba Ava Gardner, estaba esta gente, yo creo que los toros le ha pasado un poco lo al banderillero de Belmonte, ¿no? Han degenerado mucho. María Teresa. Bueno, yo la verdad es que como valenciana estoy triste y preocupada, no tanto por lo anecdótico de este perfil, de este señor que ahora comentaré, sino sobre todo por las políticas que la derecha con la ultraderecha va a hacer en mi tierra, que se va a cargar de un plumazo lo que con tanto esfuerzo hemos hecho en el Botanic progresista durante 8 años. Pero es verdad también que quien las hace, esas políticas, es importante. Y este señor, amigo de Camps, que por supuesto van a recortar y van a situar a la Comunidad Valenciana otra vez como estandarte de la corrupción a nivel nacional,
Este señor, que va a ser vicepresidente y conseller de Cultura, dice que se siente orgulloso de ser nieto de los que ganaron la guerra, es decir, orgulloso de ser franquista. Dice que el franquismo fue quien trajo la democracia a España y que Martín Villa hizo más por la democracia que Lluís Llach. Dice este tipo de cosas. Y con esta gente es con los que el PP, que supuestamente sigue siendo la derecha democrática y además finge ser moderada todavía hoy en día, está pactando. Esto es un adelanto de lo que viene en el resto de España. Han hecho un acuerdo de 5 puntos abstractos, mal redactados, sin medidas concretas y basados en ejes estratégicos de la batalla cultural de la derecha, basados en la libertad, en la identidad, en la familia nuclear heterosexual. Es decir, en su concepción de país cabe muy poca gente. Y encima está volviendo el marco mediático que dice que pactar con Vox es lo mismo que pactar con la extrema izquierda de Podemos. Y le están diciendo al PSOE que no se alarmen tanto porque ellos hicieron lo mismo. No es lo mismo, porque unos queremos proteger y ampliar derechos para todos y no nos sobra nadie, ni los gays, ni las lesbianas, ni los trans, ni las familias diversas, ni los migrantes, ni los trabajadores. Queremos defender la democracia mientras otros, ellos, están queriendo ya, desde el primer día, recortar derechos y debilitar la democracia. Yo creo y pido, por favor, a la sociedad valenciana que se dé cuenta, que despierte, que se organice y que volvamos a las calles a denunciar esta barbaridad y a hacer que duren lo menos posible en el poder. Irene Zugasti. Pues yo veo aquí dos cosas. La primera es que para mí creo que sea torero no es lo más grave de todo, como dice Maritere. Además, por lo que tengo entendido, no es que sea el Benzema del toreo este señor. O sea, Vox tiene otros referentes, por ejemplo, Morante de la Puebla, que si os acordáis mató a un toro al que le puso feminista de nombre. Ahí hay esa es otra liga del toreo, creo. O sea, creo que es más importante el hecho de que, bueno, pues que viene de una familia de la industria textil franquista de la zona, amigo de Fabra, amigo de Camps, que hizo esa encuesta en internet para ver si a su caballo le ponía Duche, caudillo, no sé qué otra cosa. Ganó caudillo, por cierto. Así que, en fin, digo que sea torero no es un síntoma, es simplemente, bueno, pues la cuestión lógica. Ahora bien, volviendo al tema del toreo, y ahí voy a discrepar porque entiendo que se reivindique yo como antitaurina, que se reivindique ese otro toreo de principios de siglo, ¿no? Ese toreo de Lorca, ese toreo de Hemingway, esos intelectuales que iban a los toros. Pero bueno, es que los intelectuales iban a los toros y también se van a Gloria Bandir de putas, en las canciones de Sabina. Afortunadamente hemos evolucionado y eso ya no es así. Y en cualquier caso, con el tema de la industria del toro, tendríamos que dar una vuelta porque justo que sea la cartera de cultura cuando el toreo es la anticultura es muy grave. Pero no hace falta poner un consejero en Valencia. Os recuerdo que en Madrid hay una escuela taurina financiada con dinero público y que miles y miles de pueblos de este país, gobernados por el Partido Socialista, en vez de haber hecho una política antitaurina y de sensibilidad con la cuestión de los derechos animales, han apostado por seguir inflando las arcas de una industria absolutamente muerta y dopada como es la tauromaquia. O sea que creo que hay una cuestión de fondo ahí que Vox simplemente ha sabido capitalizar para su beneficio. Eduardo García por videoconferencia y luego me voy con Sánchez Mato. Creo que hay situaciones que se responden por sí solas, ¿no? El hecho de que Vox tenga la posibilidad de colocar a una persona en un puesto de poder y elija colocar a un extorero es en sí mismo un detalle político y un detalle simbólico que no reviste más análisis que el propio análisis que te da la propia situación, ¿no? Porque es bastante explícito, ¿no? Es bastante evidente. Es curioso, ¿no? De todas formas, creo que daría para un programa entero, incluso para tesis doctorales y tesis de maestría, el cómo ha sucedido que en España el toreo, que era un arte popular, bastante popular de hecho, un arte vinculado a las clases trabajadoras, a los campesinos, a los jornaleros, sobre todo en determinados puntos de la geografía española, terminase siendo folclorizado por el fascismo autóctono que tuvimos en España, ¿no? Como tantas otras tradiciones, ¿no? También el pasodoble fue una cuestión bastante folclorizada para mal, y da lugar o sirve para entender aquellos procesos culturales, aquellos procesos de acaparamiento de procesos culturales por parte de tendencias políticas, que eso siempre sucede, es una cuestión inherente a la actividad cultural política, a la actividad hegemónica, a la actividad ideológica, pero que en España tuvo mucho que ver con la capacidad material del régimen durante 40 años de emplear el aparato del Estado para vincular el movimiento político con rasgos culturales antaño populares. Esto daría bastante que ver. Yo no sé si la izquierda española
en términos electorales, en términos éticos y en términos de, digamos, de modificaciones sustanciales en su programa, tiene sentido que trate de reivindicar o de reapropiarse del toreo. Yo creo que estamos en otra etapa histórica en la que hemos entendido que hay dinámicas, buena parte de la sociedad española ha entendido que hay dinámicas de maltrato animal que, aunque podamos teorizar que existen en otros ámbitos, en la industria cárnica evidentemente, no tiene mucho sentido que sean espectacularizados, por lo que eso tiene que ver, entre otras cosas, en la educación de los niños, ¿no? Pero es cierto que tiene una parte de sentido estudiar y reivindicar, aunque sea desde una posición crítica, aquel toreo que no tenía tanto que ver con el régimen, que no tenía tanto que ver con las posiciones de las derechas y de las extremas derechas, que no era un elemento folclorizado, vinculado, como es evidente, como sucede con tantos otros símbolos en España, con las reivindicaciones de las derechas, y que además, bueno, creo que, y termino ya con esto, es un proceso paralelo a lo que pasó con la bandera rojigualda. Yo estoy de acuerdo en que la izquierda, como movimiento político general, tiene que reivindicar la bandera tricolor para el Estado español, no tengo ninguna duda de ello, pero también es cierto que la izquierda española creo que se debe a sí misma una reflexión importante sobre los símbolos en España, aunque sea desde la perspectiva sociológica, ¿no? ¿Por qué 40 años después de la caída formal del régimen de Franco, hay símbolos que todavía no han sido repopularizados? El toreo me parece que reviste con unas contradicciones que son difíciles de asumir por parte de la izquierda, lógicamente, pero creo que hay otros símbolos, como la bandera o como algunos elementos musicales o como algunos elementos artísticos, que es políticamente relevante que no hayan podido ser resignificados por parte de la izquierda y que ayudan a entender algunas de las derrotas simbólicas. No me quiero poner en esa perspectiva de la resignificación del todo, porque no estoy de acuerdo con que eso construya políticamente de manera importante, pero creo que sirve desde una perspectiva de análisis para entender algunas de las victorias culturales de las derechas. A mí no me preocupa realmente que se, por parte de Vox, que pongan a un extorero, ¿no? No me preocupa porque, bueno, pues realmente yo creo que todos los partidos políticos intentamos, con la propuesta de nuestras candidatas y candidatos, pues expresar algo. Bueno, pues que pongan a un extorero pues entra dentro de lo lógico en el caso de la extrema derecha, ¿no? Como nosotras y nosotros pues hemos promocionado activistas o en su momento pues a determinados jueces o juezas que defendían derechos o Podemos intentó en su momento el tema de Julio Rodríguez pues para intentar resignificar determinadas personas en la carrera militar. Más allá de que yo creo que lo importante es qué queremos expresar, y a mí cuando promocionamos a gente que lucha y activistas, sindicalistas y personas de la lucha por las mareas en la sanidad o los derechos feministas, me parece maravilloso. Cuando que se queden con el toreo, con todos los respetos, el toreo está muerto desde el punto de vista de nuestra juventud, o sea, quiero decir, para mí que se queden con ello, pero no nos despistemos, porque esto viene a ser algo parecido a la polémica anterior, con el tema de otra vez una campaña de todo es ETA. Vamos a ver, que se han puesto de acuerdo una banda organizada para delinquir, que en el País Valencià precisamente se han puesto las botas en las décadas en las que han gobernado, con la ultraderecha hija de esa banda, y se han puesto para robar a los valencianos y a las valencianas, que las primeras medidas, más allá de las 5 chorradas que pusieron el primer día, la primera medida son 600 millones de euros menos de recaudación en el impuesto sobre patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no para tu herencia miserable, compañero o compañera, para las herencias de más de 1 millón de euros. Es decir, la que no tienes tú, valenciano o valenciana. Esas rebajas fiscales van acompañadas con una petición por parte del Partido Popular y de Vox de un nuevo marco de financiación autonómico. O sea, fijaros la gracia, es decirle, trabajadores y trabajadoras del resto del Estado, financiar las rebajas fiscales a mis ricos. Ellos tienen clarísimo a lo que van y te ponen al estorero para que nos despistemos, simplemente. Bueno, yo creo que bien la crítica, no solamente aquí, sino en muchos más lugares, de algo que yo creo que es esencial y es defender el no maltrato animal y que los toros no tienen sentido en el siglo XXI, pero también no olvidemos que esto es parte de la batalla cultural con la que nos intentan despistar de cómo nos meten la mano en la cartera. Ugasti, y me voy con un cambio de bloque. Vale, pues muy rápido. Es que voy a decir una cosa muy
muy básica. Y igual sueno como el estribillo de una canción de Reincidente esta de cuando yo tenía 15 años, pero es que de verdad no se puede comparar ni resignificar, ni comparar colocar un torero con colocar un activista, un gemad o lo que tú quieras colocar ahí. Es que es una persona que gana dinero torturando un animal hasta la muerte, mientras en el tendido de sombra está lo más retrógrado de este país aplaudiendo. Es que no es un torturador, no es un oficio. O sea, que es una tontería, pero es que para mí me parece fundamental. Muy rápido que me tengo que ir. Yo no creo que vamos, yo por lo menos no hablaba para nada de resignificar ni de simplemente lo que quería señalar es que durante el franquismo hubo un proceso en el cual hubo un lavado de cara y un montón de elementos que eran populares, que eran folclóricos, que eran del pueblo y que eran incluso de la izquierda, pues como eran los toros, como era el flamenco, como eran muchas de estas cosas, se han convertido en un puntal de la derecha. Hoy día ves a estos toreros que están en estos bares con los botellas de Franco y de Hitler ahí y dices, hostia, ¿qué es esto? Y la bandera con el pollo. Y claro, eso pues alguno habría en el año 30 o en el año 35, pero muchos no, muchos estaban en la tertulia. Que no hablo aquí del maltrato animal, hablo sencillamente de cómo eso ha ido a parar directamente, ha ido a encauzar directamente a la ultraderecha. Y curiosamente, si os acordáis, yo que tengo la edad, durante los 80 Felipe González intentó precisamente todo el toreo y todo esto encauzarlo un poco para decir, bueno, vamos a normalizarlo y tal. Y como se ve, no se puede normalizar primero porque es una cosa muy antigua. Es como tú dices, una cosa ya que en el siglo XXI ya es una aberración.